Advertencia. Ante todo, se respetan las creencias de cada persona. El material es con fines de conocimientos. Pocos estudios, con observación científica, han revelado lo siguiente. En la mayoría de los casos, apenas hubo una investigación sobre las circunstancias y los hechos que rodeaban al accidente. Además, muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano. No son fiables. Lo cierto es que sí ocurren y hay casos reales. Se tiene una postura muy escéptica sobre este fenómeno, pero los defensores alegan de contabilizar hasta 200 casos desde el siglo XVII. ¿Pero qué es la combustión espontánea humana? Con este término se hace referencia o se pretende describir los casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Es decir, el cuerpo humano se prende en fuego sin ninguna razón aparente. Todos los testigos de estos casos de combustión espontánea describen siempre una llama azulada, semejante a la que se produce en una combustión de alcohol. Pedro Mata, en su Medicina Legal, menciona la combustión espontánea y al explicar en qué consiste, dice: si guiados por el sentido literal de las palabras, creemos que un sujeto puede encenderse, arder y reducirse a cenizas espontáneamente, sin estar en contacto con un cuerpo en ignición, en la manera de ciertos cuerpos que a la temperatura ordinaria arden. En el estado actual de la ciencia, podemos asegurar que la combustión espontánea no existe. Los casos de que se habla no presentan todas las garantías necesarias para aceptarlas. La ciencia. El primer informe registrado de un caso de combustión espontánea proviene de un hombre en Dinamarca. En el año de 1663, describió la forma en que una mujer en París fue reducida a cenizas y humo, sin que el colchón de paja en el que ella dormía sufriera afectaciones por aquel fuego. La palabra empireumático la define el diccionario de la Academia como un olor y sabor particulares, generalmente ingratos y a veces hasta nauseabundos, que toman las sustancias animales y algunas vegetales sometidas a fuego violento. Los estudios de investigación resumen lo siguiente. Algunos de los quemados que sobrevivieron cuentan que sintieron una viva sacudida, como un golpe, tras de lo cual apareció la llama de color azul. A veces, partes de los vestidos no se queman. La edad en que se presenta suele ser de los 50 a los 80 años generalmente, y todo comienza por una aproximación de una vela, un brasero, una chispa del hogar, cigarro, chispa eléctrica o algo que llega a brotar del propio sujeto. El sexo femenino es el más afectado por la combustión humana espontánea. La combustión generalmente fue muy rápida. El sujeto quedará reducido a cenizas, quedando partes del cuerpo sin quemar, como la cabeza y las extremidades. Otras veces la combustión es parcial y se detiene con mucho trabajo si se llega a tiempo. Algunos logran salvarse. La mayoría son sujetos alcoholizados, pero en cambio algunos no habían probado nunca el alcohol. Los muebles cercanos quedan intactos. Es más frecuente en países fríos y en invierno.
Una grasa amarilla corre y resbala del cuerpo quemado, del que sale un humo espeso, sulfuroso, penetrante. Se deposita en las paredes, muebles y suelo. Lo notable era la insuficiencia de combustible para lograr explicar destrucciones tan intensas y la particularidad de respetar el fuego, los objetos y muebles que rodean a la víctima. La obesidad parece una disposición favorable, pero la flaqueza extremada también. Todos los testigos de estos casos de combustión espontánea describen siempre una llama azulada, semejante a la que se produce en la combustión con alcohol. En 1964 se da el primer caso, el primer informe registrado de un caso de combustión espontánea. Este provino de un hombre en Dinamarca que describió la forma en que una mujer en París queda reducida a cenizas. En 1725, este suceso fue recogido por Jonas Dupont en el libro de Sobre el fuego espontáneo en el cuerpo humano. La víctima, Nicole Mollet, apareció calcinada en una silla. Durante el juicio, para aclarar lo que sucedió, un cirujano convenció al jurado de que la mujer había muerto por combustión espontánea, pero el jurado dictaminó que la víctima falleció por una visitación de Dios. En 1765, la condesa Cornelia Bandioli tenía 62 años de edad y una costumbre muy peculiar que ella tenía era bañarse con aguardiente alcanforado. Murió incinerada fuera de su cama. Además, se demostró que no había sido el fuego lo que provocó aquel accidente. La luz que tenía en su habitación se consumió hasta el final, además de todas las velas que se encontraban en el candelero. La habitación de esta mujer, en la que la combustión se había suscitado de forma espontánea, quedó llena de un hollín húmedo, color gris, que penetró en los armarios y la ropa. 1966. La parte inferior de una de sus piernas es todo lo que sobró del cuerpo de John Irving Bentley, un médico retirado de 94 años de Pensilvania. Cuando lo encontraron, a las 5 horas del 5 de diciembre de 1966, el fuego fue tan intenso, pero el resto del apartamento estaba prácticamente intacto. Otro caso se da en 1908, cuando una anciana se carbonizó cerca de la medianoche del día 22 de marzo de 1908. Fue encontrada por su hermana Margaret, que quedó en estado de shock. Consiguió llamar a sus vecinos. El cuerpo, terriblemente incinerado, fue localizado sobre una cama en una de las habitaciones en el segundo piso. La ropa de cama estaba intacta y no había ninguna señal de incendio en otros puntos de la casa. Cuando Margaret contó la historia a los investigadores, las autoridades la tacharon de absurda y le dijeron que inventara otra historia mejor. Ella afirmó constantemente que estaba diciendo la verdad y que no cambiaría su testimonio. En el año 2009 se da otro caso de combustión espontánea. Una mujer de 43 años se prendió fuego en la mañana de un miércoles afuera de un centro de rehabilitación en Arizona, cerca de la Plaza Rio Boulevard. La víctima presentaba lesiones muy graves y se le trasladó de inmediato a un hospital. Los empleados encontraron a una mujer sentada en el patio, envuelta en llamas. La policía ignora la forma
en que se prendió fuego. Los relatos sobre si ella estaba utilizando algún tipo de oxígeno o si estaba fumando no son exactos. En el año 2010, un hombre irlandés de 76 años fue encontrado muerto con la cabeza cerca de una chimenea en la sala de su casa. Los daños al lugar se limitaron al techo sobre su cabeza, al suelo. La policía, sin embargo, no se convenció de que la chimenea fuera la causa de aquel incendio. El jefe del cuerpo policial afirmó que el fuego había sido investigado y se concluyó que había entrado en la categoría de combustión espontánea humana para la que no existe una explicación adecuada. Otros creen que las cenizas del fuego en la chimenea fueron las responsables. En el año 2011, un sueco se prende fuego de la nada en medio de la calle. Testigos relatan que un hombre estaba esperando el tren cuando de repente entró en combustión. El hombre se encontraba parado esperando un tren cuando de la nada comenzó a arder en fuego. Nadie sabe de dónde vino la llama y fue todo tan sorpresivo que algunas personas ni se movieron para asistir al hombre. Hubo una testigo, una mujer, que logra salvar a este hombre prendido en llamas. Otro caso se da en el año 2012. Los equipos de emergencia llegaron a la casa de Danny Bansal, de 65 años, después de que un vecino llamara a la policía informando que salía humo por una de las ventanas de la casa. El hermano del fallecido dijo haber encontrado el cuerpo gravemente quemado en la cocina alrededor de las 11 de la mañana y también llamó a las autoridades, lo que llevó a la policía a creer que se trató de un caso de combustión espontánea, que ningún objeto o mueble próximo presentaba señales de fuego y no había señales de pelea en el lugar. Los familiares también informaron a la policía que el vidrio trasero del automóvil se rompió de adentro hacia afuera. En el año 2014, un hombre se prende fuego en Edmonton, Canadá. La policía de la ciudad de Edmonton, Canadá, quedó perpleja después de que un hombre informara que se despertó envuelto en llamas. Los testigos dijeron a los policías que el joven, que tiene aproximadamente 20 años, entró en combustión espontánea. La llamada fue recibida cerca de las 8 de la mañana de un sábado y venía de un área entre la calle 75 y la avenida 12 de la ciudad. Pero el caso más famoso de combustión espontánea humana es el de Mary Reiser, una viuda de 65 años, residente de San Petersburgo, que se transformó en una columna de fuego un 1 de julio de 1951. Su hijo Richard, quien dijo la última vez que vio a su madre, ella se encontraba sentada en una silla, fumando un cigarrillo. A la mañana siguiente, todo lo que quedaba de ella eran cenizas, dientes, huesos y un pie dentro de una zapatilla. El doctor Wilton Crowman, especialista en muertes por fuego, se une a la investigación. No puedo imaginar una cremación tan completa sin que el resto de la habitación haya sido quemada. Todo debería haberse consumido. Nunca había visto un cráneo humano encogido por acción del calor intenso. Generalmente sucede lo opuesto. Los cráneos se dilatan y virtualmente explotan en centenas de pedazos. Es la cosa más sorprendente que he visto. Cuando lo recuerdo, los vellos de la nuca se me erizan de pavor. Si estuviera viviendo en la Edad Media, podría pensar
que esto está relacionado con algún truco de magia negra. La policía consideró todas las teorías posibles e incluso algunas opiniones absurdas del público. Suicidio por gasolina, ignición con gas metano existente en el cuerpo, asesinato por lanzallamas, algún tipo de magnesio, napalm, incluso una bola de fuego que un escritor anónimo afirmó haber visto. El juez de instrucción terminó aceptando la teoría del FBI de que se había dormido mientras fumaba y terminó incendiando su ropa. El propio Dr. Krugman sustentó la idea de que había sido quemada en otro lugar por alguien, con acceso a equipo de cremación, y después sería transportada al apartamento donde el misterioso asesino había dado los toques finales, como objetos plásticos derretidos y el pestillo de la puerta que aún estaba caliente al día siguiente. Un año después, la policía declaró que aún consideraban este caso como abierto. Existen 10 casos de supervivencia principales. El bebé antorcha humana. Esto sucedió en el año 2013, cuando se hizo pública la noticia de que en la India una pareja llevó a su bebé al médico, argumentando que simplemente se prendía fuego de la nada. La policía consideró todas las teorías posibles. Declararon que este fenómeno había sucedido en 4 ocasiones. El niño fue llevado al hospital, el pediatra lo revisa, y es que le realiza una serie de revisiones para comprobar las funciones vitales del bebé. Llamado bebé Raúl, recibimos algunos de los resultados de la prueba, y el hígado del niño, de la misma forma en que los riñones parecen estar bien. Los resultados de rayos X no mostraron ningún daño en los huesos, dijo este pediatra. Los resultados de las pruebas preliminares no mostraron ninguna anormalidad o una razón para que el niño pudiera padecer episodios de combustión espontánea. Los informes sobre su condición generaron un debate entre médicos sobre la combustión humana espontánea, con algunos declarando que es una posibilidad y otros rechazando por completo estas teorías, posibles explicaciones a la combustión humana. Una de las explicaciones más aceptadas actualmente en la teoría del efecto mecha es que el nombre que recibe la destrucción parcial del cuerpo humano por fuego, cuando las prendas de las víctimas se empapan con la propia grasa y funcionan como una mecha de vela. El efecto mecha es un fenómeno comprobado que puede suceder en determinadas condiciones y que han sido exhaustivamente muy observado. Generalmente se utiliza como una explicación para la supuesta combustión humana espontánea. Las investigaciones revelaron que la mayoría de las víctimas son de edad avanzada, vivían solas, tenían objetos inflamables cerca de ellos cuando murieron. Varias fueron vistas por última vez consumiendo alcohol o fumando. Si la persona está dormida, embriagada, intoxicada, inconsciente o es incapaz de moverse y apagar las llamas de su ropa, puede actuar como una mecha, y la grasa corporal inflamable y muy cerca de la superficie de la piel harán que esto sea como un combustible que alimentará el fuego. La teoría del efecto mecha dice que básicamente en una persona se quemaría su propia grasa en combustión, accidentalmente o no. El cuerpo humano, vestido, funciona como una vela a la inversa. La grasa humana, fuente del combustible, se encuentra en el interior y la ropa de la víctima
la mecha, por fuera. Por lo tanto, hay un suplemento continuo de combustible sobre la forma de grasa derretida que empapa a las vestiduras. La grasa almacena una gran cantidad de energía debido a la presencia de cadenas largas de hidrocarburos. Estos casos han inspirado libros, artículos de investigación científica y películas. Por ejemplo, Combustión Espontánea, una película de 1991, nominada a la mejor película de fantasía internacional en el género de terror y ciencia ficción, o el documental Misterios resueltos, combustión espontánea humana, manos eléctricas, documental. Desde hace mucho tiempo, la gente cree que en ciertas circunstancias el cuerpo humano puede arder por decisión propia. Las llamas, además, son tan terribles que en pocos minutos la víctima queda reducida a un montón de cenizas carbonizadas. Esta creencia, algunos la llaman superstición, existe desde hace siglos y se basa en la idea del castigo divino contenida en el libro de Job. Este fenómeno fue muy popular en los siglos XVIII y XIX, y entre otros, el famoso novelista británico se sintió fuertemente atraído por el tema. Había examinado los casos de combustión espontánea humana, como podría hacerlo un juez. Conocía la mayor parte de los primeros casos y escribió algunos de ellos en sus obras, como por ejemplo La casa desierta, escrita en 1853. Estudiaron la formación de fosfágenos en el tejido muscular, en especial la vitamina B1. En ciertas personas sedentarias, el fosfágeno, compuesto similar a la nitroglicerina y de formación endotérmica, podría acumularse en cantidades anormales, de manera que los cuerpos se volvieran fácilmente combustibles. La propensión de algunas personas a arder, pero falta aún identificar el porqué de la causa del incendio. Explicaciones científicas. Uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana espontánea es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no arde muy bien. Sin embargo, en muchos casos de combustión espontánea, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a cenizas, para llegar el cuerpo a tal estado de 1700 grados centígrados. Incluso en los modernos crematorios, que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados centígrados, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos. El mayor problema que aparece al estudiar las alegaciones de la combustión espontánea es la falta de datos. En la mayoría de los casos no se cuenta con datos forenses o investigaciones muy detalladas, y en muchos casos se carece de información tan básica como el nombre de la víctima o la fecha del suceso. En los casos en los que se cuenta con descripciones detalladas y fiables, aparecen una serie de elementos comunes. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles y electrodomésticos cercanos a ella suelen quedar intactos, sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentran cubiertas de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar gravemente dañado. A veces,
es reducido a cenizas, pero las extremidades de las víctimas a veces quedan intactas o poco dañadas. El 70% de los sucesos ocurren en un clima frío y seco que favorece la carga de electricidad estática. El fenómeno de enormes cargas eléctricas en cuerpos humanos fue advertido por primera vez por el profesor Robin Beach del Instituto Politécnico de Brooklyn. Existen 10 casos de supervivencia registrados como principales. No te pierdas el próximo video, en el cual te contaré una historia muy interesante.